así. Le doy 2 minutos a cada uno de ustedes para que ustedes puedan hablar sobre los primeros cristianos que buscaron los escritos de los apóstoles y le dieron al mundo. ¿Les parece bien o no? Ok, está bien, adelante, así es. Bueno, entonces comienzo con quién, con Yasmín. Aprende el micrófono, Yasmín, para que hable sobre la iglesia o sobre los primeros cristianos o cómo hicieron para compilar los escritos que hoy tenemos. Ese vendría a ser, todo eso vendría a ser el tema a tratar. Yo le doy 2 minutos. Yasmín, prende el micrófono. Yasmín, Yasmín, prende el micrófono, lo tenés apagado. Yasmín, bueno. Entonces comienza, vamos a hacer así, comienza. Bueno, si no quiere participar, ok, voy a comenzar yo con el tema. Sí, adelante 2 minutos, hable sobre. Ok. Adelante. Mire bien dónde está todo el ministerio, el magisterio, la doctrina y la iglesia. Aquí no nada tiene que ver el catolicismo. Seamos francos, no hay que decir mentira. En Hechos 2:37 al 47, ahí está todo. ¿Ya? En Hechos 2:37 al 47, ahí está todo, lo del ministerio de nosotros, pues. Hechos 2:37. Hechos 2:37. Ok. Espere, me voy a atender ahorita. Ok, ya estoy aquí. Sí, Ok. adelante 2 minutos tenés, dale, a partir de ahora. Ok. Magisterio. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Magisterio, Hechos 2:37. Apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿A quiénes? A los apóstoles. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué doctrina perseveraban? En la de los apóstoles, no en la de los católicos. Y el Señor, y alabando a Dios y teniendo pavor con todo el pueblo, y el Señor añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Ahí está, ¿qué? Magisterio, doctrina, iglesia. ¿Y quién la supervisa? ¿Esta iglesia de los apóstoles o el ministerio de los apóstoles? Dios mismo, el supervisor. ¿Quién es de la iglesia de nosotros? El Espíritu Santo de Dios o Dios mismo. Ahí está. O sea, si vamos a ver, bueno, pues ahí está todo. Que participe otro. Bueno, José, voy dando la vuelta, sí, José. Prenda el micrófono, José. José Rodríguez, salvo que haya dejado el. Ahí está. Sí, aquí está. 2 minutos y qué pasó si el primer tiempo, quiénes buscaron los escritos de estos apóstoles o qué pasó. O sea que hable sobre el tiempo del cristianismo, del comienzo. Miren, Bien. déjenme decirles una cosa. Yo doy 2 minutos, nada más. Ok, Adelante. gracias. Como mi introducción en estos 2 minutos, miren. Nosotros, los que creemos en Dios, no importa la postura, sabemos que Cristo vino y murió por nosotros. Creo que nosotros en las redes sociales, católicos, evangélicos, de unicitarios, todo,
estamos perdiendo el tiempo. Nosotros fuimos llamados, como dice Filipenses 1:29, somos llamados a creer en Cristo y a padecer por Él. A eso somos llamados. Nos la tapamos peleando por estupideces, se puede decir así. Porque miren, si hemos dejado, no sí, sino que hemos dejado lo más importante, que es creer en Cristo y la predicación. Una persona que muere sin haber reconocido lo que Cristo hizo por nosotros va al infierno. Entonces es importante. Yo hoy salí a evangelizar, casi todos los días salgo. Entonces es muy importante eso. Y si nosotros ahorita nos ponemos en hablar de uno y de otro, ese es el problema, de que empezamos a hablar cada quien de sus doctrinas y ya no valió. Y yo creo que el diablo está haciendo fiesta en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hablamos de todo menos del evangelio, hablamos de todo menos del Señor Jesucristo, y en eso me incluyo yo. Entonces creo que, por ejemplo, estos grupos, creo que podemos aprovechar un poco mejor la situación. Cuando se empieza a hablar de doctrina, empezamos a pelear, empezamos a insultarnos, y que tú no eres esto, y que tú eres esto, y ya se perdió. Cuando tengo yo 2 grupos de oración, y no hablamos de doctrina, no hablamos de nada. Y verán qué bonito se lleva el tema, no hay ofensas, no es nada. Cada quien que ore por su posición doctrinal, y que Dios vaya guiando a cada uno. Lo más importante es Jesucristo. Dijo el apóstol, con ese término, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:1 y 2. Dice: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo. Y lo mismo dice en Gálatas 6:17, Gálatas 4:19. En muchos textos Pablo da a entender que él no se preocupa de nada, ni le interesan lo que piensan los demás. Lo único que Pablo se concentra es en que la gente crea que Cristo vino y murió por nosotros, porque esa fue la encomienda que Cristo le mandó al apóstol Pablo. Si queremos pelear, vamos a hablar de doctrinas, pero ese no, al menos ese no es mi caso ahorita. Saludos, bendiciones. Bendiciones, José Rodríguez. Adelante, Santiago Adventista. Pero yo tengo que decirle igual de qué denominación son. No, sí, Eso sí, sí, claro, eso sí, no, yo tengo claro. que decirle nada más. Por ejemplo, Santiago es adventista, y de acuerdo a lo que estábamos hablando, que pasó en los primeros tiempos, porque justamente quiénes son o sea, que los que buscaron los escritos de los apóstoles, o sea, que el cristianismo ahí, que de lo que lo que estaba hablando Yasmín al comienzo, que no lo grabé, y Roosevelt. Por eso es que dije, bueno, les doy dos minutos a cada uno para que ustedes puedan hablar sobre el tema. Pero muy bien, José, me parece maravilloso y muy edificante de que nosotros estemos todos puestos los ojos en Cristo, porque es nuestro gran Dios y Salvador. Pero yo solamente les doy los 2 minutos y para que cada uno pueda expresarse. Santiago, abrir el micrófono. Adelante, si estás escuchando. Santiago Medina. Ah, sí, adelante. Ahora sí te tomo 2 minutos sobre el tema de lo que puedas decir. Ok, veo que es muy poco, 2 minutos. Bueno, voy a hablar, estoy en una plaza, pero el comienzo del cristianismo. Realmente Dios siempre ha tenido su pueblo, y el pueblo de Dios se inició desde el Antiguo Testamento, desde Adán, los descendientes de Adán. Dios siempre mantuvo un pueblo fiel. En la época de Adán, luego viene Noé y su familia, los únicos 8 que se mantuvieron fieles. De ahí viene Abraham, Jacob, Israel. Ahí empiezan las 12 tribus. Y y Dios siempre ha mantenido a través de la historia un pueblo que le es fiel. Y luego Dios instituye un pueblo como tal. Y el problema con el pueblo de Israel es que ellos se creyeron los únicos, y que ninguna otra nación podía ser el pueblo de Dios, solamente ellos. Se creyeron exclusivistas. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Viene Jesús, en la época de Jesús, y
Y Jesús protesta en contra de las falsas doctrinas que enseñaban los líderes religiosos de su época. Y, y esto es grave porque ¿cómo es posible que alguien aparezca y que pueda protestar en contra de los líderes del pueblo que Dios había elegido? O sea, eso era inconcebible en esa época, porque todos sabían que Israel era el pueblo de Dios y, y tenía sus líderes, los fariseos, los sacerdotes. Entonces, pero viene Cristo y protesta en contra de la forma de cómo ellos enseñaban. Jesús dijo que en lugar de enseñar la doctrina de Dios, de acuerdo a las escrituras, ellos habían empezado a enseñar doctrinas de hombres. Entonces, pues prácticamente Cristo le da continuación con los 12 discípulos al pueblo de Dios. O sea, es el mismo pueblo que a través de los tiempos se ha mantenido. Aquel pueblo como nación que había rechazado al Mesías, eh, había dejado de ser el pueblo como tal, pero la continuación viene siendo los apóstoles que Cristo instituyó. De ahí entonces surge bueno, no surge, de ahí continúa el pueblo de Dios. Después de los apóstoles, pues se predicó un día, pues Pedro predicó y se unieron a la iglesia como 3,000 personas, luego 5,000 personas, y así fue creciendo el pueblo de Dios. Pero em, luego, los cristianos empezaron a ser una amenaza para el imperio romano, y los cristianos empezaron a ser perseguidos por el imperio romano. Sí, los primeros cristianos, los que los aventaban en el Coliseo, ellos eran perseguidos. En los primeros, la mayoría de los apóstoles fueron mártires, fueron asesinados. Entonces, ¿qué pasó con esa primera iglesia? Esa primera iglesia, mientras eran perseguidos, se mantenían firmes, se mantenían fieles. Incluso hubo un escritor allá, un historiador, que dijo que la sangre de los cristianos era como semilla, porque mataban a uno y aparecían muchos más en su lugar de ese. Entonces el imperio romano vio que no podía exterminar a los cristianos. Entonces usó el, pues usó se unió a los cristianos para que los pudiera destruir desde adentro. Entonces, ¿qué pasó? El tal Constantino da libertad religiosa. Entonces, cuando Constantino dio libertad religiosa, pues acabaron las persecuciones. Después creo que en el 313 fue que se hace oficial el cristianismo del imperio. Pero el problema fue que Constantino, él no estaba convertido. De hecho, él no se bautizó. Él se bautizó hasta casi hasta al final de su muerte. Pero entonces, todas las falsas doctrinas que creían, en que se creía en los paganos, se introdujeron al cristianismo. Entonces, así fue como se fue contaminando el cristianismo, con esas falsas doctrinas. Um, por ejemplo, yo soy de aquí de México, de la península de Yucatán, y en la ciudad donde yo nací se llama Tizimín. Tizimín es un lugar donde se adoraban tres dioses, tenían sus nombres mayas. Pero ¿qué pasó cuando se evangelizó, cuando entre comillas, se cristianizó a estos pueblos? En lugar o sea, quitaron esos tres dioses paganos que tenían, y en su lugar lo nombraron con otros nombres. Por ejemplo, aquí en Tizimín, donde yo nací, se celebra a los tres reyes, a Gaspar, Melchor y Baltasar. Entonces, en lugar o sea, quitaron según esos dioses falsos, esos tres dioses falsos que adoraban los mayas, y en su lugar pusieron
a los 3 reyes magos, a los sabios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente le cambiaron el nombre. Y así fue con muchas prácticas de la religión católica. Se introdujeron herejías dentro del cristianismo. ¿Y qué sucedió con los fieles que no quisieron aceptar esas herejías? Pues esos fieles que no quisieron aceptar esas herejías fueron perseguidos. Y a mí se me hace un poco inconcebible. ¿Cómo es posible que una iglesia que había sido perseguida, luego ellos mismos persigan a los que no estaban de acuerdo a sus creencias? De ahí entonces se instituyó lo que es la Santa Inquisición. Y muchos dicen, no, pero entonces ustedes dicen que la iglesia de Cristo fue vencida, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y efectivamente, las puertas del infierno nunca pudieron vencer a la iglesia de Cristo, pero ¿quiénes siguieron siendo la iglesia de Cristo? Aquella organización, liderado por obispos, por todos ellos. Claro que no. Hubo grupos, por ejemplo, los cátaros, los albigenses, los valdenses, por ejemplo. Los valdenses fueron uno de los que fueron perseguidos. Ellos no quisieron aceptar. 2 minutos. Ok. No lo quería cortar, pero bueno, adelante, Yasmín. Adelante. Disculpa, Santiago, te di mucho tiempo. Adelante, Yasmín. Todo lo que puedas decir sobre el comienzo, sobre la iglesia. Adelante, Yasmín. Bueno, para nosotros los católicos, pues quien hizo la Biblia es la Iglesia Católica. Sabemos que Dios es el autor, ¿no? Que usó varios escritores humanos inspirados para escribir. La Iglesia también compiló y definió el canon católico, que incluye un conjunto específicamente de libros, el cual fue establecido por el Papa Dámaso I en el Sínodo de Roma del año 382. Y más preguntas por decir. Según la doctrina de la Iglesia Católica, Dios es el autor principal de la Biblia, ya que la escribe a través de hombres elegidos, inspirados por el Espíritu Santo. Estos autores humanos, a quienes la Iglesia llama autores secundarios, escribieron los libros, utilizando su propio conocimiento, inteligencia, lenguaje plasmado, detalles de su tiempo y cultura, pero siempre bajo la guía divina para transmitir la verdad salvífica. La Iglesia enseña que Dios inspiró a los autores sagrados, garantizando que los escritos contuvieran la verdad sin error. Finalmente fue el Concilio de Roma de año 382, comandado por el Papa Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los debe ser pues LXX. ¿Me puedes ayudar, Ani? Creo que es del siglo, ¿no? De los siglos B. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo. ¿Y cómo surgió la Biblia católica? El canon católico de la Biblia, que se conoce hoy, fue creada por la Iglesia primitiva, ¿cómo es? A ver, espérenme. Es una colección de muchos libros escritos por más de 40
autores diferentes, incluyendo reyes, pastores, sacerdotes y otros, a lo largo de un periodo de casi 2000 años en 3 continentes distintos. Los textos se compusieron originalmente en hebreo y arameo en el Antiguo Testamento. Esto yo pienso que está hablando del Antiguo Testamento, en griego en el Nuevo Testamento. Detalles claves sobre los autores y el proceso de escritura. La Biblia no tiene un solo autor, sino un conjunto diverso de personas. ¿Quién fue el verdadero creador de la Iglesia Católica? Jesucristo, pues estableció una Iglesia Católica, esto es la misma para todos, con obligación para todo hombre de tenerla por madre esa Iglesia como sociedad perfectamente organizada. Consta de partes que también las tienen un gran rebaño, 58, un reino, un edificio, pero esas partes extendidas por las más. Porque seguís diciendo, creo, la Santa Iglesia Católica, dice, mira, la Biblia fue creada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creó la Biblia, pero no es un solo libro, sino un conjunto de libros. La palabra Biblia tiene una etimología interesante que refleja su propia naturaleza como colección de textos. Origen griego, proviene del griego Bibliam, que significa rollo, papiro o libro. No sé si he cumplido los 2 minutos o me falta, Ani. Ani. Si lo dejas ahí está bien. Discúlpame, Yasmín, tenía el micrófono apagado. Está bien. No te quise cortar porque yo a Santiago lo dejé que él siguiera explayándose, entonces yo hice lo mismo contigo. Pero bueno, adelante, Roosevelt. Sobre el cristianismo del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Adelante, Roosevelt. Tiene el micrófono apagado, Roosevelt. Ahí está. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Los dejo, no les cuento 2 minutos, porque si no les corto yo la inspiración. Mejor que cuando ustedes ya decidan, bueno, ahí quedo, ahí quedan. Ya lo hice Ok, con Santiago y con Yasmín, así que adelante, Roosevelt. ok, sí. Yasmín tiene razón con lo de las escrituras que la escritura hizo su Biblia católica. Es cierto, la Biblia católica hizo su Biblia. Pero ya la de nosotros, cuando la Biblia hizo su Biblia católica, porque la Biblia católica tiene su Biblia. Dejémonos de tonterías. Ella tiene su Biblia con 73 libros. Es cierto lo que ella dice. Pero es una Biblia adulterada que nada tiene que ver con la de la iglesia de nosotros, del primer siglo. Porque la Biblia ella misma está diciendo que fue en el año 300 y pico cuando los sacerdotes, bueno, hicieron reuniones y todo, bueno, hicieron ellos su canon, perfecto. Ellos tienen su Biblia, claro, pero adulterada y amañada a su manera. La de nosotros no, la de nosotros está normal. Ya les expliqué que en la doctrina de nosotros, la doctrina del Señor Jesucristo perseveraba, o en la doctrina de los apóstoles perseveraba nuestra iglesia. ¿Y en qué año fue esto? En el año 1, en el siglo I, 40 días después que el Señor Jesucristo resucita. Nada tenemos que ver con el catolicismo. Pero Dios oiga lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí. Pero tú has seguido, pero tú has seguido mi doctrina. Oiga bien, pero tú has seguido mi doctrina. Mi doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿Quién fue este? Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Roosevelt, a ver, habla
sé para, consciente, no tienes para, temor de Dios. Te pregunto solo no, eso, no tienes temor de con Dios. respeto, Si Yasmín, aquí con te lo he respeto, con leído del respeto. año en que Déjeme terminar y ¿quién después dejó? Pero usted, estás déjeme hablando de terminar. herejías, Yo Israel. respeté su Estás, yo, tiempo. mi Biblia dice, si estás parido, ¿de qué año? Yasmín, yo Son respeté paridos su tiempo. del año Yasmín, 1500, Yo respeté su de tiempo. Con 1517, respeto, por favor, 1500 y tantos, y ahora llegar vienes a decir del para uno. llegar a entender un tema, démoslo con Ahora, su respeto. denominación, ¿Mm? ¿cuántos años tiene? A ver, dime, Ok, ¿cómo se llama tu ya le denominación? estoy diciendo, venimos desde el tiempo No, de porque estás Cristo, desde el hablando tiempo de fuera los de lo apóstoles, común. desde el tiempo de los apóstoles, y ustedes vienen, usted misma lo dijo, que viene del 380, no sé qué, agarraron los canos y no sé qué cosa más. Ya la doctrina de nosotros ya estaba y nada tenemos que ver con el catolicismo. Pero ¿quién creó Pues la Biblia por primera vez? A ver, dime. Pero le estoy yo te mostrando pregunto, con ¿quién Biblia, creó, cuál de las 90.000 le, sectas le estoy evangélicas creó la le Biblia? estoy Dice, la mostrando católica con no la haces Biblia. valer. Yamín, espérese, no se ahogue. Pero yo te pregunto, ¿cuál de las Yo la 90.000 dejé sectas? Así que la participar, católica yo la no dejé existe. Pero ahora participar, explícame usted cuál de las puso 90.000 y sectas ahora no me quiere evangélicas fue la que dejar creó la explicarle. Biblia y ¿Por cuál de qué? Un esas es la segundito. iglesia de Cristo. A ver, un segundito. Después que termine Roosevelt, antes de ¿Por que qué estás Santiago... hablando macana, Hani? Yo no voy a permitir herejías que esté hablando. No me No, gusta que yo le estoy ni dando la siquiera razón a razones. usted. Él les habla por Mire, hablar, pero Yasmín, no razones, no no razones, malinterprete ni lo que yo siquiera estoy tiene temor haciendo. de Yo Dios, le Hani. estoy dando la razón a Tampoco vamos a usted permitir y usted tiene tolerar razón. babosadas que esté Yo no la hablando. estoy ofendiendo. No, yo no la estoy A ofendiendo. mí no me estás Yasmín no sabe ofendiendo, pero respetar. estás En ofendiendo ningún momento algo yo que no la he aceptas, que no ofendido. tienes En ningún humildad, momento yo defendes la lo he ofendido. indefendible. Yo no la he ofendido. Señora Yasmín, no se puede dialogar porque no sabe respetar. Más bien le estoy dando la razón, que usted tiene razón, es cierto, no se lo Bueno, niego, Roosevelt, un segundito. ¿ya? Yasmín, Roosevelt, Santiago, un segundito. Termina Roosevelt y Yasmín le va a refutar, si es que tiene que refutar todo lo que dice Roosevelt. ¿De acuerdo, Yasmín? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, porque no sé, me va a tener que explicar, he dicho, Por eso, la a Iglesia ver, Católica, ya. lo Lo dejo, desechamos a la Iglesia Católica entre Roosevelt y yo. Y ahora él me va a explicar bueno, de ahí las está. Entre 90.000 que Roosevelt, existen. esto va Ya, a ser adelante, entonces, Roosevelt. bueno, perfecto. Entonces esto va a ser ahora entre Roosevelt y Yasmín. Termina Roosevelt, 2 minutos más te doy. Y le voy a dar 3 No, pues minutos a Yasmín. ya no me interrumpió lo que estaba yo Bueno, adelante queriendo Roosevelt, explicarle. que ella te va a contestar después. Adelante Roosevelt. Ok, aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo, no dice la doctrina católica. Por eso nada tenemos que ver con el catolicismo nosotros. Mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado Dios, el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no dicen el catolicismo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de quién aprendió Timoteo, de Pablo, no de un catolicismo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, número uno, para la salvación de su alma, o para la salvación de mi alma, pues siguiendo lo que está escrito. Por la fe que es en el Señor Jesucristo, no dice en el catolicismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada las escrituras? ¿Por el catolicismo? No, por Dios. Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que para toda obra del catolicismo, no.
Nada tiene que ver el catolicismo con las escrituras de nosotros. Ya. Ok. Si alguien me pregunta, ¿quién fue el que dejó todos los libros en orden? Pablo. Pablo dejó todo en orden, porque él fue el que se encargó del ministerio después. Dice, oiga bien lo que dice aquí. Dice, esperen, voy a buscarlo. Mira bien lo que dice aquí, quién fue el que se quedó a cargo del ministerio. Voy a buscarlo. Primera de Timoteo. Solo este último voy a leer. Estoy buscando, espérenme. Creo que lo tenemos en segunda de Timoteo 4. Aquí está. Mire quién fue el que se hizo cargo del ministerio después. Y aquí no sale ningún católico. Porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas está conmigo. ¿Quién se hizo cargo? ¿Quién ordenó todos los libros del Nuevo Testamento? Lucas. Porque Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que se hizo cargo de todas las cosas, dejar todo en orden? Pablo, con Lucas, Marco o con todos los apóstoles. Aquí no sale ningún católico. Adelante, escucha otro. Adelante, Yasmín. Después le doy tiempo a Santiago. Adelante, Yasmín, que tenía que contestarle. Según Roosevelt, dice que Pablo. Pero yo pregunto, ¿en qué año murió Pablo? ¿Y quién más es? Porque los libros que hicieron no fue fácil. Tuvieron que hacer papiros, buscar, recopilar cuánto tiempo, y por eso último en el 382, Pablo ya no existían sus primeros discípulos. Y todo se recopiló finalmente el concilio de Roma del año recién se presentó. ¿Y quién la presentó? Dámaso. Él fue, porque tuvieron que monjes escribir, amanecían, tenían que matar ovejas cuando no encontraban y los cueros curtir, y eso llevaba tiempo para poder escribir. No había como hoy en día que hay imprentas, tenemos todo, facilidad, pero esa época era rústico, tenían que buscar. Y como dice Roosevelt, que ya estaba hecho la Biblia del Antiguo Testamento, tampoco estaban en papiros, estaban en todo escrito. ¿Y quiénes amanecieron? Fueron la Iglesia Católica. Entonces tampoco podemos decir, bueno, se le respeta, ¿no? Él dice que es su religión, y ahora yo la respeto su opinión, y también ahora que me explique, que me diga que la Iglesia Católica no vale nada, que la Iglesia Católica no, tampoco así, ¿no? Vamos a ser unos que trabajen y otros se adueñen y no reconozcan el trabajo de estos hombres que se amanecían escribiendo, que para hacer una Biblia pues, tenían que buscar cueros, y los cueros, como no había, pues, buscaban de oveja, y hacer el cuero, no sé, es un trabajo muy, muy riguroso por lo que yo he podido estudiar. Secar, ablandar ese cuero para poder escribir, y que ahora nos vengan y nos impongan, siendo que ellos estaban más antes, ¿no? Ahora yo acepto, ya digamos que ellos hayan estado adelante, pero que me diga, hay más de 90,000 sectas evangélicas, unas que apenas están
1 año, 2 años, así como tengo un primo que a ver de qué año es, ya digamos 5 años creo que ya está mi primo, parece, pastor, que fundó su propia denominación, no sé cómo le llamaría, pero con todo respeto que me explique, ya que ni hable ya dijo Roosevelt, yo respeto. Ahora que me explique, porque Jesús dejó una sola iglesia, y eso que dejó a Pedro como sucesor para guiar esa iglesia, y donde dice, ni las puertas del infierno lo podrán destruir. Nadie se preservará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora él que me explique, la católica ya desechamos, Roosevelt, ya eso no sirve, digamos, ya, no sirve para nada. Ahora usted me va a explicar cuál de esas 90,000 sectas es la de Cristo, nada más. Ya sé que la Iglesia Católica no es, a eso no la metes, solo metele a las 90,000 fuera de la Iglesia Católica. Eso es mi pregunta para Roosevelt. Nada más, quiero que Bueno, me responda. entonces, Roosevelt, ¿entendiste la pregunta? O sea, ella te saca a la Iglesia Católica y ahora vas a tener que decir, por ejemplo, Santiago es adventista, vos sos pentecostal unido o algo así. Entonces ahora vas a tener, la pregunta que te hace Yasmín es la siguiente. La pregunta que te hace Yasmín es la siguiente. La católica no existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? En este caso, entró José. José también es bautista, ¿ves? O sea, ¿cuándo comienzan los bautistas? ¿Cuándo comienzan los adventistas? Esa es la pregunta de Yasmín, para que a vos te pueda. ¿Y cuándo empieza el pentecostalismo unicitario? Que no es el mismo Para trinitario. que yo me congregue me Claro, tienen que decir cuál es la iglesia, porque yo le estoy explicando tu pregunta a Yasmín, para que él pueda entender. A ver, en este momento, Yasmín, deja de ser católica. ¿Para dónde va? ¿Para la iglesia adventista a encontrar la verdad de bíblica? O sea, va a tener que guardar el sábado, va a estar bajo la ley. A ver, vamos para los bautistas, o vamos para la parte pentecostal unicitaria, que no cree en la Trinidad. Algo así es lo que te está preguntando Janine. Creo que entendiste, Roosevelt, ¿verdad? O sea, sacar la iglesia católica ya no sirve. Eso te dijo Yasmín. ¿Para dónde va ella? ¿Dónde se va a ir a congregar? Porque tiene que congregarse. No se olviden de congregarse, dice la escritura. ¿Pero a dónde? O con los testigos de Jehová, o con los también existen los mormones, los luteranos, los calvinistas. Esa es la pregunta que te hace Yasmín. Sacó la iglesia católica y ahora ¿qué hace? ¿Para dónde va? Roosevelt. Adelante, esa es la pregunta de Yasmín. Sí, ok. Bueno, para responderle su pregunta, yo tendría que ir a las escrituras. Ok. Aquí yo les dije, a la iglesia que yo pertenezco tiene su magisterio. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ok. Entonces aquí está el magisterio de nuestra iglesia. La doctrina se las di desde que comencé el debate. Bueno, la exposición, pues no es un debate, es la exposición. Y perseveraba nuestra iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Y alabando a Dios con todo el pueblo, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿A quiénes eran los que el Señor añadía a la iglesia? Vamos a ver. Dice, vamos a leerlo desde el 38. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, aquí está Pedro, ella dice que Pedro fue el primer papa. Aquí la Biblia no dice que Pedro fue el primer papa, fue un apóstol. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está. Si usted es llamada por Dios, se bautiza en el nombre de Jesucristo. Si no es llamada por Dios, no puede hacerlo. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Cuál es la perversa generación? La generación religiosa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí comienza la iglesia del nuevo pacto de la gracia, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo. ¿Quién dé el visto bueno? Dios mismo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y Dios mismo añadía a su iglesia a los que debían de ser salvos, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo. Aquí no salen un religioso más, aquí salen bautizados y sellados por el nombre del Señor Jesucristo para ser miembro de la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Ahí está, respuesta a su pregunta. Para Bueno, usted ser miembro del nuevo pacto, tiene que ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para ser lavada o perdonada de pecado y ser miembro de la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Adelante. bueno, Yasmín, porque le tengo que informar a Yasmín para que no sé, salvo que ella se haya dado cuenta. Mira, ella te lee Hechos capítulo 2 desde el versículo 38 te está leyendo. Claro que tendría que haberte leído desde el versículo 36. Pero por eso voy a leer la escritura para que Yasmín le quede más claro todo lo que le estás dando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, lo demás te lo leyó Roosevelt. ¿Me lo Adelante, puedes volver a leer, Ani, por favor? Roosevelt, lo que te quiere decir, porque te tengo que explicar mejor, que vas a tener que bautizarte en la iglesia pentecostal unicitaria y no, por lo tanto, va a tener que, o sea, te dice de Hechos 2, claro que no te leyó el versículo 36, que le estaba hablando a la casa de Israel. Disculpe. Yo no le dije que ella se iba a bautizar en la iglesia unicitaria, no. Que tiene que bautizarse como ordenaron los apóstoles o como ordenó Pedro para ser miembro de la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Yo ahí no mencioné ninguna religión. Sí. Le aclarezco para que no Bueno, entorpezcan la no, lectura. yo le Adelante. tengo que explicar a Yasmín porque no va a entender. Roosevelt es pentecostal No, unicitario, aunque de donde yo venga o de pero donde que yo ella no te estoy está defendiendo, preguntando, es que no entendiste. Roosevelt, no estoy perdón, defendiendo, no, nadie defiende ningún nada. ministerio religioso, No, no. escucha, Estoy Roosevelt. No, defendiendo Roosevelt. lo que está escrito. Ay, por favor, Roosevelt. Adelante. Por favor, Yasmín quiere saber. O sea, te dijo que la Iglesia Católica la saca, listo, no existe. ¿Dónde va a bautizarse? O sea, ¿qué tiene que hacer para congregar? ¿Dónde se va a congregar? Aquí en este momento está Santiago, o sea, Adventista, José Sí, Bautista, Roosevelt. Sabemos que voy sos pentecostal unicitario. No, Roosevelt, no, trampas no quiero. voy a No, tener yo mi estoy turno porque moderando esto. Yo estoy me voy a moderando ir. esto. Espera, Roosevelt, espera. Yo estoy moderando y ella fue clarito que te dijo, sacamos la iglesia católica, listo, no existe. Chao. Ahora, ¿qué hago? Entonces, acá digo, acá está Santiago, Roosevelt, en este momento entró José Rodríguez. ¿Has leído Hechos 2? Claro que no le leíste desde el 36. Entonces, claro, que Yasmín te va a decir. Bueno, adelante, Yasmín. Si tenés que bautizarte, Gracias, Ani. como le dijo Pedro a los judíos, a la casa de Israel, o si no tenés que bautizarte, como dice Cristo, la orden de Mateo 28:19. Pero adelante, porque es entre Yasmín y Roosevelt, obviamente. Adelante, apago el micrófono. Mi pregunta fue a Roosevelt. Yo ya dije, ya la iglesia, él dijo que la iglesia católica es nada, ya. Pero Jesús nos dice en el pasaje, ¿qué pasaje es?
San Mateo 16, 13, 23, ¿no ve? Que dejó una sola iglesia. Y yo le he preguntado, ¿cuál de las 90,000 que hay diferentes, con todo respeto, no sé, sectas o denominaciones, no sé cómo llamarlas, pero hay? Y ahora yo tengo que buscar, no, ya no la católica, porque dice la católica no existe, la católica Yasmín, ya te contestó, pero no te contestó la pregunta, sino que se fue con Hechos 2 para decirte que Pedro, claro, pero te eludió el versículo 36 para decirte que Pedro dijo que hay que bautizar en el nombre de Cristo y chao. O sea, se acabó Mateo 28, 19. O sea, es como, Pero como les dijo Pedro, Anita, porque es puedes lo que leer leyó, le dije. San Mateo 16, 13, 23, léemelo. Claro, pero la pregunta es, otra vez, ya te leo, Yasmín. ¿Dónde va Yasmín que no quiere ser más católica, Roosevelt? Se va con Santiago, que no niega la iglesia de él. Dice, soy adventista. Se va con José Rodríguez, que no niega la iglesia de él. Dice, soy bautista, soy de corte bautista, algo así. Entonces, Roosevelt, no sos bautista, no sos adventista, no sos católico. Presentá tu iglesia al principio para decirle, Yasmín, vení para acá porque yo tengo la verdad. Pero ¿qué verdad? ¿Bajo qué doctrina? Pentecostal unicitaria. Entonces, Yasmín, bueno, a partir de ahí tiene que seguir. Así que, Roosevelt, explícale a ver cómo va a ser Yasmín para ingresar, porque para ingresar a esta iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bautizarse en el nombre de Cristo. O sea, ya no tiene que bautizarse como dice Mateo 28, 19. Yasmín, ya te lo dijo Roosevelt, ¿estás de acuerdo? Sí, pero por eso, porque Jesús dice una sola iglesia, pero hay más de 90,000. Ahora él que me diga, menos la iglesia católica, que de esas La 90,000, iglesia ¿cuál católica está será sacada. la verdadera iglesia de Cristo, no? Ya la sacaste Eso la quiero. iglesia católica, ya la perdiste. Listo, chao. Entonces, pero Roosevelt tiene que presentar. O sea, te venís o sea, la iglesia es de Cristo, todo lo que diga Roosevelt, pero bajo la denominación esa. Eso es lo que tienes que presentar, Roosevelt. Ya te presentó el bautismo, como le dijo Pedro a la casa de Israel. Sí, Pedro le está hablando a la casa de Israel ahí. O sea, ese bautismo, si vos estás de acuerdo, es lo que dijo Roosevelt. ¿Vos estás de acuerdo con el bautismo o estás de acuerdo con el mandato de Cristo, de Mateo 28, 19? Esa sería la otra pregunta para seguir. ¿Puedo tener mi tiempo? Sí, sí, adelante, José, o no sé. ¿Quién es el que habló? Santiago, yo. Ah, Santiago, perdón, sí. Sí, Es que Yasmín ok. quiere saber, disculpa, Santiago, Sí, como el tema, ya escuché la pregunta, ya sé la pregunta, ya sé a qué claro, iglesia debe ir. claro, eso lo que quiere Yasmín dice, no quiero ser más católica, perfecto, pero ¿para dónde voy? A ver, Sí, ahorita le digo. claro, me voy para los adventistas, me voy para los pentecostales trinitarios, los unicitarios, me voy con el calvinismo, me voy con los luteranos, me voy con los ortodoxos también, porque también están ellos, aunque Sí, estemos en América. Por eso, si Santiago quiere contestarle a Yasmín, contéstele. Adelante. claro. Muy bien. Entonces, hace rato me quedé en que Dios siempre ha tenido un pueblo fiel a lo largo de la historia. Me quedé cuando Dios había elegido a su pueblo, pero ese pueblo se había apartado de la verdad, se había apartado de las escrituras. Entonces, Dios, la continuación de su pueblo de Dios fueron con los 12 apóstoles, con la iglesia que Cristo fundó. Esa primera iglesia fue la que dio continuidad al pueblo de Dios. Entonces, eh, todos sabemos la historia. Esa primera iglesia fue perseguida, pero cuando se dio libertad religiosa, dejó de ser perseguida, pero se contaminó con con las herejías paganas que se introdujeron dentro del cristianismo. Entonces, eh, esa primera iglesia se contaminó, pero hubo grupos de personas que mantuvieron la verdad
del Evangelio. Esos grupos de personas, uno de los principales fueron los valdenses, estaban los albigeños, fueron varios grupos de personas que no aceptaron las doctrinas que estaba imponiendo. Ellos no aceptaban que había un papa, no aceptaban muchas de esas falsas doctrinas, que la invocación a los santos, todo eso. Pues ellos se apartaron, pero esos grupos continuaron siendo el pueblo de Dios. Los valdenses durante más de 1000 años mantuvieron la verdad del Evangelio. Los valdenses fueron perseguidos por de la Iglesia Católica. Ahí en Italia, Roma, ellos se escondían en las cuevas, tumbas, pero ellos mantuvieron la verdad del Evangelio durante muchas décadas. Entonces, ese pueblo mantuvo la verdad del Evangelio. Y luego, Dios siempre ha tenido un pueblo, pero bueno, anteriormente estaban hablando de la Biblia. El pueblo de Dios siempre ha tenido las escrituras. O sea, si nunca se hubiese hecho un canon, o sea, si la Iglesia Católica nunca hubiese hecho un canon, el pueblo de Dios de todas maneras tenía las escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Hechos, libro de los Hechos 17:11, ahí habla de los primeros creyentes, por ejemplo, los bereanos. Los bereanos, la Biblia dice que ellos aceptaban lo que se les predicaba, pero escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les enseñaba iba de acuerdo a las escrituras. Entonces, esos primeros cristianos ya tenían en la Biblia. Ellos no necesitaron que Damaso ni que nadie les diera la Biblia, porque ellos ya tenían la Biblia. Si nosotros leemos, creo que segunda de Pedro 3:16, ahí dice que, ahí Pedro dice que las cartas de Pablo, muchos usaban las cartas de Pablo y las torcían. El versículo dice que muchos torcían las cartas de Pablo para su propia perdición, como también torcían las demás escrituras. Entonces vemos que el pueblo de Dios, los primeros cristianos, ellos ya tenían la Biblia. Por eso a mí me da risa cuando escucho que dicen, no es que la Iglesia Católica hizo la Biblia, y la Iglesia Católica les dio la Biblia a ustedes. Y siempre me dicen, sin la Iglesia Católica ustedes no tendrían Biblia. Eso es completamente falso, porque los primeros cristianos, ellos ya tenían la Biblia, ellos ya usaban los escritos de Pablo como parte de las escrituras. Entonces, a ver si me doy a entender. Lo que pasó con el pueblo de Israel fue lo mismo que le sucedió a la Iglesia Católica. A la primera iglesia que Cristo fundó, así como el pueblo de Israel se apartó de las escrituras, lo mismo pasó con esa primera iglesia cuando se dio libertad religiosa. Ellos también se apartaron de las escrituras, pero pero así como los 12 apóstoles le dieron continuidad al pueblo de Dios, también cuando la primera iglesia, después que se dio libertad religiosa, se apartó de las escrituras, hubo grupos como los valdenses, fueron uno de ellos que le dieron continuidad al pueblo de Dios. Entonces, Dios siempre ha mantenido un pueblo fiel a través de los siglos. De ahí vino, por ejemplo, antes de Martín Lutero, estuvo Juan Hus. Juan Hus fue uno de los que inició la reforma 100 años antes de que apareciera, de que Lutero encabara las 95 tesis. 100 años antes había surgido Juan Hus, si no me equivoco, en Jerónimo. Entonces, por ejemplo, Juan Hus, lo mismo, él denunció en la venta de indulgencias, denunció todo lo malo que veía de la Iglesia Católica. Entonces, a la Iglesia Católica no le gustó y
A Juan Hus lo quemaron en la hoguera. El emperador dio el consentimiento de que Juan Hus fuera quemado en la hoguera, pero la historia dice que cuando Juan Hus fue quemado, Santiago, perdón, sí, perdón. sí, Estamos hablando de los primeros siglos, siglo 1, 2, 3, 4. Ya no, esto de que, bueno, que me empieces a hablar de la historia de la reforma y de la contrarreforma y después de acá de América, no, así no. Estamos hablando sobre la Biblia, me estabas hablando sobre la Biblia, y después sales con la parte del protestantismo. Uy, no, no. Siglo 1, siglo 2, siglo a 3, ver, a siglo ver, 4. creo, A ver, creo que no me estoy explicando, creo. claro, pero Lo que yo, te me fuiste 16 siglos. Ahora, mira, por supuesto que yo estoy de moderadora, pero bueno, no he eh, terminado. sí, no, 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 pero ¿Puedo terminar no, mi idea? no, solamente quisiera que me conteste en qué año mataron, porque lo mataron, al apóstol Pablo y en qué año terminó de escribirse el libro de Apocalipsis, porque la Biblia cristiana lo tiene como libro Apocalipsis. Adelante. El Apocalipsis se sabe que más o menos después del año 90, creo, 90 se terminó de escribir el Apocalipsis. Pero no sé si me dejan terminar mi idea, pero yo estoy mencionando lo que pasó con el pueblo de Dios. O sea, ¿cómo es Son que 2 minutos, denme 2 minutos y después ustedes siguen. Les voy a comer. Sí, no, sí, sí, adelante, yo, José. yo también me necesito de ir, pero Pero en no sé realidad si me dejan terminar. el tema era Yo que quiero, Yasmín, espera, yo, José, yo quiero el- contestarle a Yasmín, claro, espera, directamente. José, José. El tema era que Yasmín dice, no soy más católica, bien, bien. Exactamente, Justamente Entonces, yo exactamente. le voy a ¿para contestar, dónde pero me no me voy? dejan terminar. Claro, no, pero es que Y si José ya se llevas tiene, 4 minutos, ya llevas 4 minutos. claro, Mira, entonces se son va dos para minutos. los adventistas, para los bautistas, para los calvinistas, para Ruth, ¿para dónde? Porque cada denominación tiene un nombre y La son respuesta es para distintas Yasmín, doctrinas. ella es para Yasmín directamente. Adelante, 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 José. Así se va Sí, usted, porque ah, tiene que hacer. así, así. Voy a comer, después lo sigo escuchando, pero voy a comer. Miren, el evangelio es este. Yo no voy a hablar mal de nadie, porque el evangelio, cuando se trata de apologética, por eso yo no quiero usar la apologética en este tema. Yo quiero usar el evangelio. La apologética es discusión, el evangelio es la predicación. Miren, lo más importante es la predicación del evangelio. Yo les voy a hacer una pregunta, después me la contestan. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, el que de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi pregunta es, el Señor Jesucristo sabía que nosotros íbamos a tener discusiones, a pelear doctrinas, claro que sí, pero lo más importante para cada cristiano, yo no voy a nombrar ni adventistas, católicos, ni universitarios, sino que el evangelio es creer en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo demás es secundario. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:8, unos hacen diferencia entre día y día, otros miran igual todos los días. Dice Pablo, mira, si ustedes guardan el día, guárdenlo para el Señor, y si no lo guardan, no lo guarden para el Señor. Entonces, el problema con las religiones es que se ha quitado a Cristo del centro de la cruz y se le ha dado importancia. Yo le contestaría a la señora Yasmín, usted no se salga de su iglesia católica, usted simplemente ponga, si no quiere, ponga usted primeramente al Señor Jesucristo, como dice el Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Miren, en el cielo va a haber de todas las religiones, porque la salvación no es de una religión, la salvación es del Señor Jesucristo. Y tarde o temprano, la gente se da cuenta. Entonces, si está bien o está mal. Dice Santiago 1:5, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Cuando nosotros empezamos a hablar de doctrinas, como lo hizo Santiago, como lo hizo Walter, entonces empezamos a provocar. Empezamos a provocar, no, que este, que el otro, que esto, que el otro. Y ese es el problema en las redes sociales,
que empezamos a decir, es que ustedes tienen esto y ta. Entonces, no, es Jesucristo. El Señor Jesucristo no le dio importancia a muchas cosas que nosotros le damos. Ahora, cuando una persona saca al Señor Jesucristo de la cruz, ahí empiezan los problemas y empieza uno a hablar más de otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Un hermano mío en Cristo me mandó un video, así rapidísimo, y me dice, oye, ¿tú qué opinas de que a Pacheco le cerraron el canal? Este es paréntesis. ¿Qué opinas? Y me mandó como unos 5 o 6 videos que le están haciendo un montón, no, de videos a Pacheco que le cerraron el canal. Y a mí, ¿qué me importa que le hayan cerrado el canal? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a quitar los ojos de Cristo y los ponemos en los seres humanos, las ponemos en doctrinas y les estamos dando importancia a otras doctrinas y no al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ustedes creen que el ladrón en la cruz de Lucas 23:43 tenía una doctrina? El Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo en Lucas 16:19 a 29? Cuando muere Lázaro el pobre Y el rico. y el rico, ¿qué dice? ¿A dónde fue el pobre? Fue al cielo. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? ¿Por qué? Porque es creer en el Señor Jesucristo. El problema es que nosotros empezamos a culpar a otros y empezamos a decir, no, es que tú eres un hereje y es que tú y porque hemos quitado, como dijo el Señor Jesucristo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Que le damos mucha importancia a otras cosas y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz lo hemos hecho a un lado, dice Mateo 1, y termino. Mateo 1:21 dice, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a defender las doctrinas de la Iglesia Bautista, entonces me van a empezar a tirar. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros empecemos a defender nuestras doctrinas, nuestras posturas, y todo eso es secundario, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo, ellos dijeron, vayan y prediquen el evangelio, dice el apóstol Pedro en Hechos 10:42-43, y con esto termino. Dice el apóstol Pedro, y nos mandó, esto está en todas las versiones, y nos mandó que predicáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Ahí está el evangelio, ahí en Hechos 10:40, en muchos versículos, pero ahí, ¿qué dice? Y nos mandó que predicáramos. ¿Por qué dice el apóstol Pedro? Nos mandó que predicáramos, porque eso es lo más importante, la predicación en el nombre de Jesucristo es el evangelio. Y yo veo que nosotros nos ponemos a discutir con cosas secundarias y hemos dejado lo más importante. Nos mandó que predicáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Miren, en Hechos 8:36-37, el etíope, Felipe va, el Espíritu Santo lo manda, va y le predica al etíope, y el Espíritu Santo arrebata a Felipe y aquel sigue su camino. Ya fue salvo, ya escuchó la predicación, lo escuchó y fue todo. En Hechos capítulo 16:31, el carcelero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Le pregunta el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todas esas personas que hemos creído en Jesucristo formamos parte de la iglesia de Cristo. No importa no importa la denominación, no importa la postura, lo importante es que tengamos a Cristo en primer lugar. Bendiciones. Bendiciones, José. Yasmín, ya te contestó José que no te salgas de la Iglesia Católica, pero que sí ponga los ojos en Cristo. O sea, te lo resumo rapidito sobre eso. Es así, José, ¿verdad?
Amén, amén. Y es todo. Que Bien, Cristo sea en primer lugar en nuestra vida, es todo. bien. Cualquier persona que tenga a Cristo en primer lugar y que reconozca que Él es su único Salvador, pertenece a la iglesia de Cristo. Lo demás es secundario. Y este es el evangelio, por donde quiera que le busquen. El último, dice Juan 20:31. Estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Ahí está. Todos los apóstoles de Jesucristo predicaron solamente en creer en Cristo Jesús y dar Bueno, fruto. El que cree en Cristo tiene que dar fruto, y si no da fruto, no ha creído. Perdón, me bien. extendí. Bueno, Yasmín, ya te contestó. Así que adelante. Adelante, ya te contestó. Gracias, José, pero hay una duda. ¿Y qué me dice de Juan capítulo 6, 54 al 56? Y también quiero que me diga San Mateo 16, 13, 23. Te lo voy a traducir, José, para que yo entiendo lo que dice Yasmín. O sea, ¿qué hace Yasmín? Pero él te dijo que te quedé en la iglesia católica, ya no puedes preguntarle esto, porque justamente estás hablando del que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, de Juan 6, 51 al versículo que diste. Y en cuanto diste Mateo 16, 18, 19, y bueno, él te dijo, quédate en la iglesia católica, pero sí pone los ojos en Cristo, que es el Salvador. Yo te Ok, digo, porque yo me doy cuenta lo que él te dijo. ok, está bien, gracias. Bueno, así que adelante, no sé quién sigue, si Roosevelt, Santiago. Gracias, José, por participar y muchas Ok, bendiciones. perfecto. Bueno, Sigo yo porque no he participado. Roosevelt, sigue Roosevelt. Ok. Adelante, Roosevelt. Con Es lo Yasmín, que porque dijo, lo que dijo José, que todas las religiones vamos a ir allá, dice. No, mentira. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno No o al no lago de fuego. malinterprete. Yo dije todo el que, y leí muchos textos bíblicos. No Dice la malinterprete, escritura, estos espéreme, son los que lavaron sus ropas con la espéreme, sangre del espéreme, cordero. ¿Quiénes? caballero, espéreme, Los espéreme. que estaban Yo allá no dije arriba. que todos, yo no dije, no insulte. No Yo dije todas las todo el que religiones, cree, caballero, espera, espéreme. no todas las religiones. Roosevelt, un segundito, yo soy la moderadora. Yo dije, José te yo dije, dice y le dice a todo que todo aquel que acepte a Cristo como único Salvador, exacto, gracias. ese realmente va a tener vida eterna. Porque claro, el que me acepte acá, dice yo también, o sea, el que me nombre a mí acá, o el que me confiese acá, como dice la Escritura, yo también lo voy a confesar ante el Padre Celestial. Eso es lo que te dijo Amén. José. Eso es lo que dijo José. Al menos lo que yo entendí. Adelante, Roosevelt. Ok, vamos a ver si es cierto lo que dijo el Señor Jesucristo, referente a lo que dice José. Dijo el Señor Jesucristo en Marcos 16 o en Juan 3, 5 al 7, Juan 3, 1 al 7, dijo, en verdad te digo, Nicodemo, que si no nace de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Ahí está diferente la situación. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo, le vuelvo a repetir. ¿Quiere que le responda? Espérame, A ver, no, Marcos, para no perderse, José, le vas a responder si el ladrón en la cruz nació con el agua y el Espíritu, ¿cómo? A ver, yo le voy a responder. Yo le voy a responder. Adelante. Yo le voy a responder. Ok, mire, ese es el problema de que la gente no entiende el evangelio. Miren, Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, donde dice el Señor Jesucristo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ese es el problema con la gente religiosa. Miren, Juan capítulo 3, versículo desde el 1 hasta el 21, es el Señor Jesucristo hablando. Y el Señor Jesucristo explica cuál es
el nacimiento de nuevo. Dice así, lo voy a leer rapidísimamente. No voy a hablar de mí, porque los textos se explican solos. Dice así, desde el 13, Juan 3:13. Nadie subió al cielo. Le acaba de explicar a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Le acaba de decir, y Nicodemo no lo entiende. Y desde el versículo 13 en adelante, el Señor Jesucristo le empieza a explicar qué es el nacimiento de nuevo. Dice, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor Jesucristo ya le está enseñando a Nicodemo qué es nacer de nuevo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Y el versículo 18 lo explica de una manera tan sencilla que hasta mi nietecita de 8 años lo entiende. Dice, el que en él cree, no está hablando de sí mismo el Señor Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no, dice, el que no cree, perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice el Señor Jesucristo, este es el nacimiento de nuevo, creer en el Señor Jesucristo, y lo explica el apóstol Pedro en su primera carta, también Nicodemo, Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo es una nueva creación. Vamos a ver el apóstol Pedro qué dice, y con ese termino en su primera carta, capítulo. Cristo, nueva criatura es. Amén, amén. Y Pedro también lo explica igualmente. Pablo también lo explica en Tito capítulo 3, versículo del 3 al 5. Primera de Pedro 3:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esta palabra renacer es una palabra griega, ana, otra vez, genau, nacidos otra vez. O sea, somos nacidos de nuevo con la palabra. Lo voy a leer así de corrido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, primera de Pedro 1:3, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer otra vez. ¿Cómo? Aquí lo explica Pedro. Dice, para una esperanza viva, ¿por quién? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí nos hizo renacer. Dice, para una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada en los cielos para ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice que somos renacidos, volvemos a nacer otra vez por la palabra y por la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Y hay muchos otros, el Señor Jesucristo lo explica en Juan capítulo 3, dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Efesios 5 también lo explica, que somos lavados, somos otra vez lavados por la palabra de Dios. Ese es el nacimiento que explica el Señor Jesucristo. Entonces hay que leer todo el capítulo para entender de qué se trata el tema. Gracias, adelante. Adelante, Roosevelt. Gracias, José. Ok. Jesucristo, antes de ascender y les asigna el ministerio a los apóstoles, les dijo, el que creyere en mí, sea bautizado en mi nombre, este será salvo. Mas el que no lo haga será condenado. Y estas señales seguirán a los no que dice creen el que no lo haga, el que no creyere, no dice el que no lo haga, el que no creyere. No dice el que no lo haga, no mienta, no mienta. No dice el que no lo haga, dice el que no creyere, el que no creyere. Allí usted le está quitando la palabra de Dios. Entonces, no dice el que no, espérate, usted está mintiendo, no dice el que no lo haga. Entonces, usted está mintiendo. Entonces, no dice el que no lo haga, dice el que no creyere, el que no creyere. ¿Qué cosa es creer? Usted dice el que no lo haga.
Lo voy a leer, No dice el que no lo crea. Usted voy está a mintiendo. voy a Dele, leerlo. Dele. Ok. Voy a leerlo. Marcos 16. Mire cómo le saco la mentira a los mentirosos. Dele. Cómo parafrasean para evadir Usted dice que el que no lo haga, el que no lo haga. Para evadir lo que dijo el maestro. Ajá. Mire lo que dijo. Y les da la ordenanza a quién, a sus discípulos. Y les Dele. dijo, y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será Ahora condenado. sí. Entonces, Ahora sí, ahora sí dijo bien, el que no creyere. Muy bien. ok. Entonces, ¿qué Usted quiere dijo el que dar a no lo haga. entender? ¿Qué Usted quiere dar a mintió, dijo el entender? que no lo haga. Usted ¿Qué mintió. quiere dar a entender? Ok. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué nombre hay que hacer todo esto? En el nombre de Jesús. Perfecto. Entonces se da cuenta. Si usted no lo hace en el nombre del Señor Jesucristo, desde ya es condenado. Si usted no cree en el nombre del Señor Jesucristo, ya es condenado. Y que el Señor, Usted mismo lo dijo, y usted mismo lo dijo, y usted dijo que su niña lo entiende eso, y usted no lo entiende. Si su niña lo entiende, usted no lo entiende. Señor, porque ¿qué señor, dijo Juan 3:18? Espérese, yo lo dejé hablar. Espérese, yo lo dejé hablar. Yo lo dejé hablar, espérese. Yo lo dejé hablar. Usted es bien mentiroso. Yo lo dejé hablar, usted no. Usted metió a su niño ahí, a su niña, no sé. Claro. Entonces, usted está mintiendo. Juan 3:16, yo ni siquiera lo estaba mencionando a Juan 3:16. Y mire lo que dice Juan 3:16 que compagina con Marcos 16:16. Ok, ¿qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado. Juan 3:18. Pero el que ya ha creído, oiga bien, Juan 3:18, lo voy a leer. Usted mismo recetó este versículo. Dice, el que en él cree, ¿en quién? En el Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿en quién va a creer usted para que pueda tener vida? Mire cómo parafraseó Juan 20:25. Yo lo estaba escuchando. Mire lo que dice Juan 11:25, que no dice lo que usted dijo. Dice, mire lo que dice aquí Juan 20:25. Yo no leí Juan 20:25, no mienta. Yo no leí Juan 20:25 mire, jamás. Juan 20:31. Usted lo leyó. ¿Ve cómo está mintiendo? Pero mire lo que dice. Lo voy a leer. Lo voy a leer desde el que miente es usted. El que miente es usted. Mire, por eso yo me callé, lo escuché, a ver hasta dónde llegaba. Y aquí le agarro la mentira. Aquí le agarro la mentira. Mire lo que dice Juan 20:30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Vuelve a mentir. Ese no es el 31, ese es el 30. Vuelve a mentir sistemáticamente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En qué nombre tenemos vida? ¿En qué nombre dice las Escrituras que tenemos vida? En el nombre mentira, usted no dijo así, usted dijo que solo es creer en el Señor Jesucristo, usted así lo dijo. No, aquí no dice que solo es creer, en su nombre nosotros tenemos vida. Okay, oiga, claro, bien, se lo vuelvo a repetir, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Correcto, correcto. Entonces, ¿en qué nombre hay que tener vida? ¿En qué nombre hay que En bautizarse el para nombre del tener Señor vida? Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Perfecto, ¿ves? ¿Se da cuenta? Que lo que usted estaba parafraseando estaba dándole otro sentido. Pero, ¿Cuál sentido permiso, le di? ¿Cuál sentido le di? permiso, Adelante. puedo decir algo, Es pero que que, este hombre miente Claro. cuando respira. claro, Este hombre miente cada vez que respira. pero Mateo 28:19 es el mandato de Cristo para los apóstoles y le dice que el bautismo lo van a tener que hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todo el mundo. ¿Qué hago? ¿Cómo Así hacemos? es, así es, así es. Así estoy Exactamente. bautizada Sí. en el nombre del Padre primero, coma, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Es todo. Es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Y es que yo dije, lo único que yo no dije, eso sí, yo dije que Juan 20:31, en el nombre, que creamos en su nombre. Eso sí es cierto. Ahí sí se me fue porque yo no estoy leyendo la Biblia así, lo estoy parafraseando simplemente porque ando caminando. Juan sí lo leí, Juan capítulo 3. Obviamente es en el nombre del Señor Jesucristo. Yo dije que todo aquel que crea en el nombre del Señor Jesucristo y tenga a Cristo en primer lugar, este tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Y él lo reafirmó, y qué bueno, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Colosenses 3:17, todo lo que hagan, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Y Juan 14:13 dice, lo que pidan Todo lo que al Padre sea en de mi nombre, Ujú. en mi nombre yo lo haré. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, eso sí es cierto, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Todo, todo, Cristo todo. es el único mediador que hay Amén. Es entre Dios todo, es Padre todo. Entonces, y, oye, y los humanos. O sea, el único mediador es Cristo. Ese es el tema. mire, ok, perfecto, está bien, ahí estoy de acuerdo con lo que ustedes están leyendo. Pero a ver, allá Colosenses 3:17 dice, sea de hecho de pagar a todo hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Amén. Jesucristo también ordenó que todo se haga en su nombre. Y ustedes vienen diciendo que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que se contradice? No, yo no soy la que digo, es la Biblia. No, por eso le digo, Mateo 28:19 está escrito así. Mire lo que yo ya pasa, entiendo, Mateo. que este señor, es lo que le digo, que este tipo de personas y de argumentos son los que hacen pelear, que buscan cualquier cosa para meter sus doctrinas. Yo no así. estoy, Entonces, yo no eso es, estoy mire, señalando, señor, mire, yo no estoy el señalándolo a evangelio, ninguno de el ustedes, a ninguno de, evangelio, el sea evangelio respetuoso, es, sea el evangelio es respetuoso, creer sea en el Señor respetuoso, Jesucristo. sea El respetuoso, evangelio es señor. creer Yo no que estoy señalando Jesucristo a es el Hijo de Dios. ninguno de Usted se pone ustedes, a discutir por a cosas ninguno, es pequeñas, es porque que usted no me siempre, gusta que malean las escrituras, ustedes, eso es lo que no me gusta, que le usted den mal siempre, significado. Eso es lo que no me usted y gusta, que le usted den y mal muchas personas, significado a las usted y escrituras, que muchas ustedes le dan personas un tienen mal que meter significado. a fuerza su ¿Mm? religión, a No, fuerza sus doctrinas, a fuerza sus doctrinas, tampoco a no. fuerza Es que a sus mí no me doctrinas. interesa su salvación ni la de nadie. A mí me interesa mi salvación. A mí sí me interesa la de usted y la A de mí la gente, a mí sí a me mí no me interesa. interesa. A mí no me Ah, interesa la pues salvación entonces de no es nadie. cristiano ¿Por usted. qué? Entonces ¿Por usted qué no es no me cristiano. interesa? ¿Por qué no me Usted no es interesa? cristiano. Porque Pablo Usted no es dijo, cristiano, porque entonces. Pablo Si a dijo, usted no a le mí no, interesa oiga bien lo que dijo si a usted no Pablo, le interesa la oiga salvación de bien, Ani y de oiga bien Yasmín, lo que dijo entonces usted no es Pablo, cristiano. oiga Usted no es bien lo que dijo, cristiano. es que Si a usted no le interesa la salvación de Ani y la mía, usted no es cristiano. la Usted no salvación más no que es se la un va, simple no se la voy a religioso dar yo. fanático. Usted es un La simple salvación religioso fanático. no se la voy a dar yo, la da el Señor Jesucristo y usted, porque usted es el único que ya se fue.
Sí, ya Se se fue, fue, ya se se fue fue. José Rodríguez y bueno, entonces lo vamos a tener que dar por terminado. A ver, Yasmín, ¿qué tienes para decir sobre esto? De acuerdo, José Rodríguez te aconsejo que te quedes en la Iglesia Católica, simplemente que ponga más los ojos sobre Cristo. Es que José Rodríguez es religioso y él dice que todos los religiosos van a ser salvos. Está equivocado. El único que va a ser salvo es aquel que es lavado con su ropa y con la sangre del cordero. Ese es el único que va a ser salvo. Yo no soy religioso, ya le dije que a mí no me hagan caso porque Annie estaba diciendo que ella tiene que ser bautizada en los unicitarios. No, yo no, ni un unicitario mencioné yo. Ella tiene que ser bautizada a como ordena Pedro y los 12 apóstoles, no a como ordeno yo, a como No, ordenaron ellos. Ellos ordenaron que se bautizaran no, en el Roosevelt, yo nombre de no dije Jesucristo eso. Roosevelt, y Roosevelt, bautizaron a Roosevelt, la iglesia Roosevelt, en el Roosevelt. nombre del Señor Jesucristo. Pero Y esta iglesia Dios la aprobó bautizada y sellada por su nombre. Eso fue lo que yo dije, pero yo no dije que se bautizara en un universitario o que se hiciera parte de la iglesia de un unicitario. No, 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 ahí no. Yo bueno, no Roosevelt, mencioné religión. tranquilo, Yo no. tranquilo. Yo no dije así no es. Hablé sobre la denominación suya. O sea, usted no es adventista, no es bautista, no es luterano, no es calvinista y es prácticamente del pentecostalismo unicitario. Pero, a ver, yo sí creo en el mandato de Cristo y eso es bíblico. Mateo 28:19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre primero y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta orden es de Cristo. Si no le quieren creer lo que dejó Cristo, bueno, entonces esta Claro. orden es la final, la orden final. Es solamente leí la escritura, nada más, nada más. Ahora, que Yasmín te conteste de acuerdo a lo que estuvieron todo el tiempo hablando, o sea, lo que dijo José Rodríguez, lo que dijo Santiago, que se ausentaron, lo que dice Roosevelt. ¿Qué tienes para decir, Yasmín? Así terminamos este compartir, porque esto no es debate. Lo único que puedo decir es creer en Cristo y obedecer a Cristo lo que Él diga. En las santas, en el santo evangelio, ¿no? Más que todo, Y te quedas en la Iglesia Católica. claro. O sea, no te vas Eso, no te vas para donde se congrega Roosevelt. de José me ha dicho, ¿no? Claro, José No, es Rodríguez. que yo no le estoy haciendo la invitación que se congregue donde yo me congrego. No. Un momentito, Roosevelt. Entiendan bien, Perfecto, Roosevelt. entiendan bien Pero esa que yo no le estoy haciendo la Roosevelt, invitación que pertenezca a mi iglesia o alguna o a mi denominación, no, en ningún momento. tranquilo. Simplemente ¿Ya? le estoy recordando que José Rodríguez le aconsejó que se quede en la Iglesia Católica, pero que ponga más los ojos sobre Cristo, sobre Dios, algo así. Bueno, eso es el problema de él. Yo lo único que le hago la invitación es que haga parte de la iglesia del nuevo pacto, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo, para que sea reconocida por Dios. Esa no es, Porque la quien iglesia del nuevo reconoce, pacto. A ver, entonces, ¿cuál esa no es será? la orden de ¿Cuál Cristo. será si no es No. esa? Mateo ¿Y 28:19, qué dice? no. ¿Y qué dice en el versículo 47 de hecho? Y Ah. Dios añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos, bautizados y sellados Sí, por su pero de nombre. cualquier manera Eso está lo hablando dice Pedro ahí, para los eso lo israelitas. dice ahí, pero no, ahí no está hablando Pedro, ahí está escribiendo el escritor, de hecho, 2:47. Vamos a leer ese otra vez. Mira, yo me quedo con lo que dice Mateo 28:19, porque la orden es de Cristo. Discúlpeme, ahí lo que hizo Pedro fue dar una A orden ver, y se ejecutó la orden, y se ejecutó porque se bautizaron 3,000 personas. Disculpe, tranquilo. Yo me quedo con la orden del Rey de Reyes y el Señor de Señores
y A nuestro usted le gran dio esa Dios, orden a el ver, Señor. Jesucristo. A usted Jesucristo se la ordenó, dio. Jesucristo A us- ordenó, por y lo eso, a voy a usted leer se desde la el ordenó. versículo, Jesucristo Por eso, ordenó. a A ver, usted ¿me se lo deja leer la ordenó. escritura? Por favor, ¿me Léalo deja leer? bien y ¿Me entiéndalo deja bien que a leer? usted no, ¿Me que a deja usted no leer se las lo ha sagradas escrituras, ordenado. sí o no? Por eso, ¿Me no, deja leer, por favor, tranquilo? solo le hago esta A ver, recomendación, que lo tranquilo, sepa leer tranquilo, para ver a tranquilo. quién le Ay, ordenó por él favor. este pasaje. Que Señor, no fue déjeme a leer. ninguno de nosotros, ni a Señor, mí ni a déjeme leer usted. la Biblia. Señor, por favor, tranquilo. No, para que le entienda Señor, bien, por porque si no, no favor, le va a entender. tranquilo. Mateo capítulo 28, desde el versículo 13, diciendo, decid vosotros sus discípulos vinieron, dice, de noche y hurtaron estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos, ¿cuántos? Los 11. ¿Quiénes? Los discípulos. Se fueron a Galilea. ¿A dónde? A Galilea. Al monte donde Jesús le había ordenado. Hay una orden de Jesucristo que vayan al monte de Galilea. Hasta ahora dice eso, en el versículo 16. En el 17 dice lo siguiente. Cuando le vieron, le adoraron, porque es Dios. Por eso lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló a ellos, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Le dio una orden. Id. Les ordenó Jesucristo en el versículo 19. Y haced discípulos a todas las naciones. Le dio una orden que hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego de bautizar, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que este es el bautismo que ordenó Jesucristo. Bendiciones. Perfecto. Mi pregunta es, ¿a quién se la ordenó? ¿A usted o a los 11 apóstoles? Esa es mi pregunta. Imposible que me vaya a ordenar, me vaya a decir a mí porque no estaba en el siglo I. Pues tanto, ni a mí tampoco, ni a mí tampoco. Me imagino que los apóstoles dejaban los presbíteros, como dicen Hechos 14:23. No me venga con otra cosa. A No mí me venga tampoco con no me otra venga con otra cosa. cosa. No me Esta venga con otra orden cosa, es de que aquí Jesucristo. no, que A usted ver, no me venga a engañar a mí. a ver, señor. No me A venga ver, con a mí otra tampoco. cosa. Mira, ya te trataron de mentiroso. A ver, Mi pregunta otra vez, la mire, pregunta te mi la contesto otra vez. pregunta es Por esta: ¿a tanto, quién le otra vez, ordena, se la ordenó. el Señor? Señor, ¿A por usted o a favor, mí señor. o a Está quién? descontrolado, Roosevelt, hoy. Qué ¿A triste. quién? Qué Aquí triste que no, una persona esté es que no me va a descontrolado de esta mentir, es que manera. no me va a A querer ver, por mentir, favor, señor, estoy no me va a venir diciendo. con mentiras, Señor, porque ni a usted ni a mí Usted ha los tenido ordenó el problemas. Señor. Ahora le Fue dice a mentiroso los a Cristo. 11, a sus A ver, discípulos, no a ¿y qué usted. le dijo a ellos? ¿Y qué le dijo? Que hagan discípulos a todas las naciones. O sea, que todas las naciones tenían que estar bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No lo entendiste, Roosevelt? ¿No lo entendiste eso? Bueno, si no lo entendiste porque no lees la Escritura, lo lamento mucho. Así que bendiciones y hasta otro momento.